Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos de la iglesia? Nuevamente estamos aquí en un estudio más de la escuela sabática, profundizando sobre el libro de Miqueas, otro profeta menor, que se me hace bien curioso, ¿no? Porque Miqueas fue el profeta que sí reprendió, sí dijo muchas cosas negativas al pueblo de Israel, pero también dijo promesas, y una de las más marcantes fue Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá aquel que será el Señor en Israel. Una ciudad pequeña a las familias de Judá, pero de Belén saldría aquel que redimiría a Israel y que nos da esperanza hoy en día a nosotros. Pero antes de iniciar con el estudio de las reprensiones, consejos, instrucciones y profecías que Miqueas habló, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos iniciar, Señor, con tu bendición, con tu ayuda. Que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, instruir y permite, Señor, que al aprender del pasado podamos saber cómo dirigir nuestros caminos en el futuro y en la actualidad también. Nosotros sabemos que los errores que Israel cometió son errores muy semejantes a los que hoy en día nosotros también cometemos. Por eso queremos tu apoyo, tu ayuda y queremos que nos ilumines en este estudio, para que si hay algún mensaje, alguna reprensión que tú nos quieras dejar en esta semana como meditación, que podamos aceptarla de todo corazón. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Lección número 8. El plan de restauración de Dios. El versículo introductorio dice así: Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he fatigado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí. El plan de restauración de Dios. Fíjense qué interesante la forma en la cual inicia el análisis de este estudio, ¿no? Un día yo escuché una frase que decía: cuando tengas un problema con alguien y tú sepas que existe esa dificultad y aún no sabes quién la originó, si él o tú, o cómo está el asunto, esos momentos incómodos donde tú sabes que tienes un problema pero no sabes quién comenzó y quién da el primer paso para hablar, a veces llega a ser incómodo, ¿no? El consejo era: ve con esa persona, llega con toda la humildad del mundo, con una paciencia ejemplar, con tu carácter bien noble, porque es bueno que llegues así cuando hay ciertas riñas, y pregunta: ¿te llegué a ofender? ¿Te hice algo negativo? Me gustaría saber de todo corazón para saber cómo podemos solucionarlo. Tal vez en tu corazón sabes que la otra persona te ofendió y capaz la que debería de hacer eso es la otra persona. Pero para arreglar las cosas y para estar en paz con los demás, tú inicias con esa pregunta. Y cuando inicias con esa pregunta, la persona analiza su vida, analiza su corazón y te responde. Y ahí comienza una conversación que puede generar una solución. Pero siempre tú dando esa iniciativa de preguntar: ¿será que te hice algo malo? Y hay que estar abiertos para cualquier respuesta con el objetivo de encontrar una solución. Fue una frase que yo encontré en un libro, ¿no? Cualquiera, que hablaba acerca de cómo solucionar problemas con otra persona. Ahora, cuando leo la Biblia, encuentro cosas semejantes. Cómo Dios, sin nunca tener un versículo en la Biblia que mostrara que Dios fuera un juez y que tenía juicios injustos, que fuese un padre que oprimía a su pueblo, a sus hijos, no tenemos ninguna referencia bíblica de eso. Pero a pesar de eso, Dios es el que pregunta: ¿te ofendí en algo? ¿Te herí de algo? La pregunta de Miqueas, el versículo introductorio de Miqueas comienza así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Entonces, cuando hablamos de un plan de restauración que Dios hace, hablamos de que Dios siempre da el primer paso. Cuando tú te cortas en tu mano, empieza después de la herida a curarse poco a poco, a cicatrizar esa herida. Pero porque en tu cuerpo ya tienes células, tienes sustancias naturales que ayudan para que esa cicatrización se pueda realizar. Antes de la herida ya hubo medicina. Antes del problema ya había una solución reservada para ti. Y así como una herida puede darnos esa enseñanza, con Dios acontece exactamente lo mismo. Antes de que tú caigas, antes de que tú pecaras, antes de que tú te fueras, Dios ya tenía la forma en la cual te iba a traer de nuevo
que te iba a preguntar. ¿Realmente te querías ir? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento las cosas cambiaron? Eso es el amor de Dios reflejado en el inicio de nuestra lección, imagínense. Ahora, dice el párrafo introductorio, ningún padre terrenal suplicó con tanto fervor en favor de un hijo errante como aquel que nos creó suplica al transgresor. David mencionó, aunque mi padre y mi madre me abandonasen, con todo Jehová me recogerá. Qué bonita frase. Imagínense, ¿no? Un padre o una madre abandonar a un hijo es algo, pues, extremadamente raro y al mismo tiempo, pues, complicado, ¿no? Triste, es la palabra correcta, triste. Pero David mencionó, aunque en algún momento ellos se olvidaran de mí, yo sé que nunca mi Padre Celestial me va a olvidar. Qué confianza tan bonita. Y qué forma de entender que Dios no se cansa de llamar a sus hijos, de buscarlos. Y Dios sabe que tiene muchas ovejas perdidas afuera, que hay muchos hijos pródigos que tienen que aprender que el camino correcto era seguirlo a Él, pero a las ovejas perdidas Dios las sale a buscar. Al hijo pródigo lo encuentra en el camino y lo abraza, y siempre el Padre es el que da la iniciativa, siempre el Padre es el que abraza y siempre es el Padre el que restaura. Entonces, qué bonita es la forma en la cual iniciamos esta lección de escuela sabática. ¿Qué pasa? Vamos ahora al día domingo, una crisis en Judá. Pregunta, ¿qué tipo de cosas acontecían en Judá cuando Acaz ascendió al trono? Vamos a leerlo. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 2 al 4. Vamos a leer la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 2 al 4. Si tú tienes una Biblia por allá, puedes acompañarme también con la lectura y así poder hacer de este aprendizaje algo más dinámico, ¿ok? Dice así, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años. ¿Cuántos años tenía? 20 años. Era joven, realmente era joven. Ahora, el ser joven no justifica las maldades que él llegó a hacer, ¿no? Dice así, porque él venía de una familia de coronas, entonces él sabía por dónde tenía que ir. Entonces su edad no era un problema que podía justificar sus errores. Dice, y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces vemos aquí diferentes tipos de rituales que llegó a realizar, ¿no? Primero, sacrificó a uno de sus hijos. Qué complicado. Antiguamente, cuando tú querías hacer un pacto con una nación, esa nación te hacía hacer sacrificios a su Dios para que tú demostraras que estabas dispuesto a hacer el pacto con ellos. Cuando ellos veían de la parte religiosa que tú te adaptabas a ellos, ellos decían, bueno, ahora confío en ti, vamos a trabajar juntos. Entonces Acaz, por las circunstancias que llegó a pasar de conflictos belicosos, además de eso, también por la debilidad de carácter que él tenía y por no tener principios fundamentados en Dios, comenzó a hacer cosas que hoy en día veríamos con otros ojos más como complicados, ¿no? Como que sacrificar a personas, a tu hijo mismo, ¿no? No es así como el mundo funciona, como Dios te manda a controlar tu familia. Y dice que también ofrecía incienso para diferentes dioses, en la vegetación, en diferentes partes. Se usaba mucho eso para que hubiese fertilidad en la tierra, para que en las guerras contra alguna otra nación las cosas salieran bien, sin ningún problema. Entonces, eran costumbres cananeas, fenicias, que él heredó y que nos demuestran que también él estaba comprometido con otras naciones solamente para recibir apoyo. Entonces, él comenzó a hacer esto. Dice aquí la nota, la ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualquiera que hubiese existido hasta entonces en el reino de Judá. Importante mencionar eso, que Acaz, el rey, fue contemporáneo de Miqueas, el profeta que estamos estudiando ahora, pero no solamente de él, fue contemporáneo de Isaías y del profeta Oseas, ¿ok? Entonces, para que podamos tener eso en mente y darnos cuenta que había muchos mensajes de diferentes partes.
Uno de ellos fue Miqueas. Ahora, dice que Isaías se preocupó, ¿no?, por la situación tan espantosa que se estaba viviendo. ¿Cómo que el rey comienza a hacer ese tipo de problemas graves? Uno puede pensar, bueno, el vecino ahí que tiene su casita por allá y que comienza a hacerlo, pues es malo, feo y es triste. Pero el rey de Israel, si el rey lo hacía, la gente lo hacía, el pueblo lo seguía y todo lo que Dios había estipulado se iba para afuera. Porque un rey tiene mucha más autoridad y tenía que dar más cuentas a Dios que una persona simple del pueblo. Entonces, qué preocupante es tener a Israel en esa situación, ¿no? Sigue diciendo, muchos que habían resistido anteriormente la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban persuadir ahora a tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas de culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Entonces, fíjense qué curioso. El cambio no fue de la noche a la mañana tampoco. No se quitó el servicio a Dios de un día para otro, pero sí se juntó con otro tipo de servicio. Entonces, no es el dejar de ir a la iglesia, no, sino es con qué corazón llegas a la iglesia. Sigues yendo, sigues asistiendo, pero ahora vas con un carácter diferente, vas con principios aprendidos diferentes. Entonces ya en la iglesia comienzas a enseñar cosas que quizás antes no creías y al analizarlas a la palabra de Dios puede ser que estén yendo por otro camino diferente. Entonces a veces no es de que rechacemos a Dios al 100%, pero vamos tomando pequeñas decisiones que en un conjunto hacen que nuestra religión realmente sea falsa. Llegó un momento donde los príncipes de Israel, en su momento eran personas capacitadas, de carácter, bien portadas, cuidadas, de valores, de principios. Ellos mismos se vendían, dice, los sacerdotes vendían los cultos. El sacerdote lo llamaban para oficiar algo y ya cobraba. ¿Cuántas ovejas me vas a dar? ¿Cuánto dinero me vas a dar? Todas las leyes que Dios había estipulado fueron yéndose, modificándose poco a poco por los hombres, y en los mandamientos de hombres comenzamos a tener los problemas. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, entendemos que los mandamientos no son gravosos, dice Primera de Juan, no son gravosos, no son carga, porque son basados en un principio llamado amor. Pero cuando el hombre coloca sus mandamientos, ahí nos damos cuenta de que puede existir una aparente libertad. No me siento tan oprimido como los mandamientos de Dios. Y tú piensas que vas por un camino correcto, que puedes añadir, que puedes colocar, que puedes hacer lo que tú quieres con la palabra de Dios y colocar un quinto evangelio que se llame el yo, pero el futuro no va a ser agradable. Los mandamientos de hombres, Jesús lo enseñó, tienen consecuencias espirituales y tienen consecuencias graves en la estructura de sí mismo. Israel cometió ese pecado. Comenzó a dejar los mandamientos de Dios y colocó su yo encima. ¿Cómo voy a solucionar el problema? Y no hay forma de que un problema humano se solucione por un humano. Nosotros ocupamos de una ayuda celestial. Ocupamos de un guía. Por eso Dios estableció su ley. Por eso Dios colocó 10 mandamientos y principios establecidos para que el hombre los tomase y los llevase en su día a día. Cuando el hombre cumple eso, el hombre es feliz. El hombre se siente completo y dichoso, porque los mandamientos siempre tratan de pensar en todo, no solamente en una persona. Ahora, pregunta B. ¿Cómo respondió Dios ante estas abominaciones? Vamos a leer Jeremías capítulo 7, versículo 30 al 34. ¿Qué fue lo que pasó con el profeta Jeremías? Vamos a leerlo en el siguiente versículo. Como les menciono, si ustedes tienen su Biblia en casa, podemos leer juntos estos versículos. Es algo positivo poderlo acompañando en casa y aquí también, ¿ok? Ahora, vamos a ver la respuesta de Dios a todo lo que estaba pasando. Dice así: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa, sobre la cual fue invocando mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de hijo de Idom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón.
Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves, este pueblo para del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. En algún momento esos pecados que estaban haciendo Israel de sacrificar hijos iban a ser castigados por una invasión de otra nación. Si Dios no colocaba un límite a los errores de Judá, a los errores de Israel del norte, podían llegar a cosas peores. Y no me imagino que puede ser peor que sacrificar a tu propio hijo. No me imagino eso. Entonces, Dios tuvo que actuar. A veces Dios tiene que actuar en tu vida por misericordia, por gracia, para que no tengas más heridas en el futuro. ¿Sabes? Cuando te llegan las consecuencias en algún momento que no las esperas de un acto negativo tuyo, da gracias a Dios. Y qué bueno que te llegaron en ese momento y no mucho después, cuando quizás las consecuencias serían mucho más grandes. Incluso en las consecuencias de tus actos, Dios es bondadoso y misericordioso contigo. Porque a veces te la manda justamente en el momento donde te duele, sí. Pero capaz no te duele tanto como pudiste haber llegado a estar. Entonces, Dios es así con sus hijos y fue así con Israel también. Ahora, así fue como Dios respondió. Llegará un momento donde ese valle, que aquí la palabra de Dios dice el valle de ¿qué? Del hijo de Hinnom, ya no será ese mismo valle. Ya será diferente. Y eso se cumplió al pie de la letra. El valle de Hinnom, el lugar donde sacrificaban a los hijos, ¿cómo lo sacrificaban? Ellos tenían una imagen como de un toro metálico y esa imagen estaba hueca. Ellos colocaban mucha madera en la parte debajo de la imagen, calentaban y pasaban ya a las criaturas encima. Imagínense qué complicado es eso. Y así como hacían eso, ¿no? El dios se llamaba el dios Moloch, y así lo menciona la Biblia en diferentes partes. Sacrificaban los hijos al dios Moloch, un dios cananeo y fenicio. Ahora, ¿qué pasa? Dios mencionó, yo voy a cambiar ese valle. Dios iba a cambiar la historia de aquel lugar donde habían hecho esas abominaciones gigantescas. Y lo hizo y lo cumplió exactamente como él lo profetizó. ¿Por qué razón? Porque más adelante llegó un rey llamado Josías. Y Josías comenzó a hacer reestructuraciones, comenzó a purificar todo, a hacer renovaciones en la parte espiritual y muchas cosas. Pero una cosa que llegó a hacer Josías fue hacer que ese valle de Hinnom fuese un valle que tuviese mucha basura, que estuviese como que insalubre. Y por las leyes de Israel, si tú te acercabas a un lugar así, te contaminabas y tenías que estar 7 días afuera del pueblo. Entonces, él hizo ese valle que manifestaba cosas negativas, feas, malas, un valle ya sin uso, donde cualquier persona que se acercaba era inmunda, impura y tenía que estar fuera 7 días de la ciudad. Entonces, cuando llegó Jesús ya sabía de ese valle, de toda la historia de ese lugar. Ya había visto cómo en su momento pues, sacrificaron hijos, después Usías trató de controlar eso, colocando esa basura ahí, esa contaminación para que la gente no se acercara. Y Jesús llamó al infierno, ¿sí? A lo que nosotros hemos visto de que el fuego eterno y todo eso, el castigo y así. Cuando Jesús estaba hablando del infierno, él se refirió al infierno con la palabra Gehenna. Importante, Gehenna. Y esta palabra Gehenna viene de las palabras de Yehinom, ¿ok? Del hebreo Yehinom, que es el valle de Hinnom. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra y comenzó a hablar del infierno, del fuego y todo ese asunto, que es un lugar donde no se apaga y así, está hablando del basurero comunitario de Jerusalén, que era ese valle. Entonces él decía, así como en ese valle las cosas están quemando y las cosas son basura, las cosas quedan ahí abandonadas y contaminadas, así será el castigo divino que llegará en el futuro para los hijos de los hombres. Entonces Jesús llegó y mostró que aquello que dijo en el Antiguo Testamento tenía sentido en el Nuevo Testamento.
las profecías que Miqueas mencionó, las profecías que Jeremías habló, todo se cumplió y específicamente en el Valle de Hinnom fue clarísimo eso, ese cumplimiento. ¿Ok? Ahora, esto fue la crisis de Judá. Dice el párrafo así: merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses. Y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos. En épocas de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron hasta cierto grado, aún entre los israelitas. Entonces, ellos pensaban, para tener el favor divino, ocupo hacer esto. ¿Cómo es Dios de diferente, no? Los dioses paganos te exigen algo, incluso tu propio hijo, y hacer eso grave. En México, por ejemplo, se hacía un juego de pelota. Se hacía en una tipo cancha que tenía aros pegadas a la pared y con una pelota como de cierto material, como una tipo goma antigua. Ellos jugaban dando caderazos a la pelota, y la pelota entraba por los agujeros y era como un gol aparentemente, ¿no? Pero el equipo que ganaba no era el que, wow, les aplaudían y acá, no. Ellos se sacrificaban por su Dios. Imagínense cómo es la cultura mexicana, ¿no? Aquellos mismos que ganaban en ese partido de juego de pelota con cadera, llegaban a sacrificarse por su Dios. Entonces la cultura pagana tiene cosas que te demuestran que tú puedes hacer un mérito para merecer algo por parte de Dios. Y nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es, no ocupas hacer nada, solamente cree. Y cuando tú crees, me conoces, me amas, yo hago el resto. Ese es nuestro Dios, un Dios que actúa a través de la gracia. Tú no merecías nada, tú merecías morir, pero yo di mi vida por ti. Estos hombres sacrificaban a sus hijos. Dios sacrificó a su hijo, porque era la paga del pecado, la muerte, lo que merecíamos nosotros. Pero Dios mandó a su hijo en un sacrificio real para salvarte de tus errores y de mis errores. No por mérito alguno, sino solamente por gracia y amor para todos los hombres. Entonces, ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Qué diferente es que los dioses antiguos.